Tisquezoque era un cacique muy famoso allí en la región de Santander, en Florian. Tisquezoque tenía una esposa muy hermosa que se llamaba Atsutsika. Y Tisquezoque quería que Atsutsika tuviera las mejores joyas en oro, en esmeraldas y en todas las piedras preciosas que los chibchas y los panches en aquel tiempo conseguían. Tisquezoque era un cacique muy fuerte, muy guerrero, y todo lo que conseguía, lo conseguía con la guerra, con la violencia. Y llegó a amasar, a acumular un gran tesoro. Él vivía feliz con su Atsutsika, su esposa, y con sus hijitos, y también aquí en la pradera de Florian sembraba maíz y sembraba todos los frutos que la tierra producía. Fuera de eso, cazaba, pescaba y vivía feliz. Él mandó esculpir en la montaña su rostro, y desde muy lejos se podía ver el rostro de este cacique Tisquezoque allá en la montaña sagrada, donde fluía el río que ellos tenían con un nombre especial. No sabemos cómo sería el nombre del río, porque hoy en día se conoce el río con otro nombre, pero ellos eran felices y para ellos la montaña era un dios y el río era como el fluir de ese dios allí en Florian. Este hombre, ese cacique, vivía feliz porque él tenía un ejército de hombres, de guerreros que con flecha y lanza sometían a todas las demás tribus de alrededor. Entonces, tremendo. Todos le tenían terror, todos le tenían miedo, y él podía jactarse de ser el guerrero más fuerte, el guerrero que nadie podía vencer, porque él vencía a todos y les quitaba sus riquezas, iba acumulando riquezas, iba guardando riquezas en una gran caverna que él solamente conocía con unos de sus grandes guerreros. Entonces ellos tenían esta hermosa cueva llena de oro, de esmeraldas, que estaba en los arcillos, estaba en las diferentes manillas, en las manillas que ellos usaban, y vivían felices, haciendo la guerra, cultivando maíz, cultivando otras cosas y venciendo a sus enemigos. Cuando llegaron los españoles, el cacique estaba desinteresado de los problemas y de las dificultades, pero cuando llegaron los españoles, entonces le ofrecieron armas totalmente diferentes, y él hizo un pacto con los españoles, pero los españoles, cuando ellos se enteraron de que era un cacique muy rico, lo traicionaron, y al traicionarlo, entonces le quitaron a su esposa, le secuestraron a su esposa, a la cual tuvieron cautiva, y luego le dijeron: bueno, entréguenos sus tesoros. Y este cacique entonces estuvo en un dilema: ¿qué hago? ¿Rescato
a mi esposa o entrego mis tesoros. Y era una situación difícil. Ahora los indígenas estaban muy por debajo de las armas que traían los europeos. Estaban muy por debajo y no sabían cómo enfrentarlos y les tenían miedo porque ellos los veían como si fueran dioses. Así que este cacique fue allí a la cueva, a la caverna, donde él tenía guardados sus tesoros, y allí taponó la entrada a las cavernas donde él escondía sus riquezas, que consistían en esmeraldas, en oro y azabache y otras piedras preciosas que ellos tenían. Entonces fue allí, las escondió, y a los que le ayudaron a tapar las cuevas, las entradas, los mató. Luego los españoles, como él se demoró en tomar la decisión de cambiar sus tesoros por la esposa, mataron a la esposa del cacique, mataron a Tzotzika, y el cacique Tisquezoque, angustiado, desesperado, entonces desde aquella altura de donde brota en la peña el río, se lanzó al vacío, que son 300 metros, y así murió. Hoy en día esta cueva la visitan muchas personas, pero hace aproximadamente unos 30 años, un hombre encontró en la entrada una cueva, ya dijéramos, cuando sale el agua hacia la caída, la primera caída. Entonces el hombre encontró en una cueva un tesoro. Encontró un tesoro. No sabemos por qué ese tesoro lo escondieron ahí, en ese punto tan cercano a la caída del agua. Ahí estaba oculto y habían puesto un poco de piedras tapando la entrada, y las habían puesto de tal manera que parecía que era peña, o sea que eran rocas de la misma peña, pero realmente no, eran unas rocas que habían puesto para tapar, pero con tanta maestría pusieron las piedras que parecía que fuera la misma roca de la montaña. Y allí una mujer fue la primera que encontró por un pequeño orificio un arete de oro con unas incrustaciones de esmeraldas. Luego le contó al esposo, y el esposo fue y vio dónde era donde ella había encontrado eso. Rompieron la roca y ahí encontraron vasijas de oro, encontraron zarcillos y algunas esmeraldas. Pero dicen que ahí hay varias, dentro de la gruta por donde pasa el río, en la montaña, hay varias cavernas, tal vez 6 cavernas, y esas 6 cavernas están tapadas con piedra que parece de la misma peña, y las pusieron llevando el hilo de las piedras de la peña, y no se distingue bien en qué sitio es donde está tapado, dónde es donde están las entradas. Un alcalde mandó construir unas paredes también para que la gente, porque había una de esas cavernas que estaba abierta y la gente se metía, pero había una caída hacia adentro, había una caída a un precipicio, y varias personas habían muerto en esa caída. Entonces el alcalde mandó colocar una tapia, una pared de piedra, para que nadie pueda pasar a esa cueva, porque es muy peligrosa. Ahora, esa cueva puede tener, después de la caída, puede tener una continuidad, y ahí pueden estar los tesoros. El tesoro del gran cacique Tisquezoque, y también yo creo que las joyas de su esposa Tzotzika, allí en Florian, en el departamento de Santander, en Colombia.
Aquí en Colombia hay muchas cosas hermosas y se habla del dorado, que el dorado dicen que es un tesoro muy grande, que posiblemente lo tuvieron los chibchas, o de pronto los tuvieron los panches, o no se sabe qué tribu en Colombia llegó a tener ese tesoro, pero se conocía como el tesoro del dorado. Esta caverna, allí en nuestro Gran Florian, es una caverna que tiene una altura de por lo menos unos 50 metros. Es bastante amplia esta caverna, y esta caverna tiene para hacer muchas cosas. La gente va y hace alpinismo, la gente va y también busca tesoros, llevan aparatos para medir a ver dónde están las entradas. Bueno, y es una caverna con varias cuevas. Dentro de la misma caverna hay varias cuevas. También hay figuras, hay varias figuras. Entre esas vemos que acá en la puerta hay una figura a mano izquierda, que fue donde encontraron el primer tesoro, pero era un tesoro pequeño, no era tan grande. Entonces, detrás de esta roca que ustedes ven ahí y pueden apreciar, ahí está aquí en esto encontraron el tesoro. Pero no sabemos si hay otras cuevas con las que ya estuvimos hablando, las 6, donde están las 6 cuevas donde hay muchos más tesoros. Acá está, dentro de la caverna, encontramos las petacas, que llaman las petacas de Tisquizoque. Esas petacas, hay una que tiene una cara como de un león grabada, se alcanza a ver un poquito la nariz acá, y se llama la petaca de león. Y hay otras petacas como sillas, como mesas, allí dentro de la caverna. La caverna tiene, como ustedes ven aquí, hay una parte donde taparon otra cueva y ya quedó apenas un pedazo de la entrada, pero ahí no puede entrar nadie porque quedó taponada. Y hay otras cuevas en diferentes sitios a la entrada. Cuando uno entra por la parte de atrás, no por el lado de la peña frontal, sino por la parte de atrás, ahí se ve la otra cueva, pero también está taponada. Pero dicen que hay 6 cuevas a las cuales taponaron, y que en una de esas 6 cuevas está el gran tesoro del cacique. Usted puede ir y conocer esta maravilla, porque es una gran maravilla de la naturaleza, ¿sí? Del fabricante, del creador. El creador, el fabricante, el que fabricó el universo, fabricó la tierra, fabricó todo lo que existe, fabricó todas estas cosas maravillosas, como es la caída de este río que se conoce como las ventanas de Tisquizoque, allí en Florian, que él veneraba con su esposa Atsutzika, y que eran los caciques que con su guerra llegaron a causar miedo y terror. Esta figura está hacia el lado izquierdo de la caverna mayor, y no se sabe qué figura es o de qué se trata. Está tallada en la piedra, pero es algo maravilloso, es algo muy hermoso, en lo cual usted puede llegar y apreciar, tomar fotos, y puede llegar a conocer más a fondo todos los secretos, los misterios y la hermosura, la belleza de este sitio que se llama Las Ventanas de Tisquizoque, allí en Florian. Florian es una población muy hermosa, y cuando uno mira hacia el lado occidental, allí en el parque de
Florian, ustedes pueden ver la montaña y alcanza a apreciar un poco la cara del cacique Tisquizoque, que quién sabe cómo la mandó esculpir, porque tiene la sola cabeza tiene más de 50 metros de altura y por otros 50 metros de ancho. No sabemos si es la cara de él o tal vez era la cara de su esposa Atsushika. Pero desde lejos usted puede apreciarla. Esta es una toma que hicieron con un dron y se ve la cara, se ve el pueblo, o tal vez es en la entrada del pueblo que desde la flota tomaron esta foto y se ve claramente la cabeza de Tisquizoque o de su esposa Atsushika, pero ya se ha deteriorado tal vez por temblores, por la lluvia, por la maleza, los árboles y todo lo que allí crece, se ha deformado un poco y nadie se atreve a subirse a esa altura a tratar de restaurarla. Pero de pronto alguien en el futuro, algún restaurador de esculturas, de pronto se le mida a hacer la restauración. Entonces ya ustedes vieron el hermoso lugar de las ventanas de Tisquizoque y su esposa Atsushika allí en Florian. Y de pronto ahí puede estar escondido el tesoro del Dorado.